Buenos días, iglesia. Recibe de parte del Centro Cristiano Dios de Poder en esta mañana un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, y te invitamos a que te conectes esta mañana para sentir la presencia del Señor en tu vida, para compartir una palabra de fe, una palabra de empoderamiento, una palabra de transformación. Vamos a orar, iglesia. Vamos a decir: amado Padre, Dios de poder, te damos gracias por mantenernos otro día en pie. Reconocemos tu presencia en este lugar de bendición. Reconocemos, Señor, tu infinita misericordia. Te honramos, Señor, te exaltamos, tu gloria, Rey de Reyes, Padre Celestial, Salvador de nuestras causas. Amado Jesús, bienvenido a este lugar, bienvenido al corazón de tus siervos, bienvenido, Señor, a nuestras vidas. Cúbrenos, Señor, contra todo ataque del enemigo. Haznos dignos de tu amor, merecedores de tu perdón. Espíritu Santo de Dios, abre nuestras voluntades, guía nuestro entendimiento para ser receptores de tu palabra. Danos sabiduría para callar, para aprender, para llevar tu mensaje de salvación a todo tu pueblo. En este momento, iglesia, atamos al hombre fuerte, reprendemos todo ataque contra tu iglesia, Señor. Declaramos sin poder y sin autoridad toda lengua impía del enemigo que quiere usar este tiempo para distraer la obra del Señor. Te invito, iglesia, en esta mañana a que hablas tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 140, versículo 7. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, mira con misericordia a tu pueblo esparcido por toda la tierra. Mira hoy esta tribulación. Mira, Señor, con misericordia este tiempo. Hoy te pedimos que, al igual que a tu hijo Daniel, pongas en nuestras mentes, pongas en nuestro pensamiento una cobertura que nos proteja contra la distorsión y el oprobio que el enemigo ha querido traer en este tiempo. Señor, que este virus no nos alcance, porque solo tú, Dios, puedes librarnos de esta agonía. Llega, amado Padre, a cada corazón de tus hijos. Abrázalos con amor, estréchalos con seguridad, para que a ninguno le quede duda que solo aferrándonos a la fe está la victoria. Dios de poder, inúndanos de tu amor y prepara la victoria sobre este enemigo que ha querido levantarse contra tu pueblo, Señor. Amén. Vamos a adorar en este momento. Vamos a conectarnos con el Señor. Vamos a sentir su presencia entre nosotros. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Te amamos, Jesús, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Vamos alcanzados por su gran amor.
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre amado, en un acto de adoración estamos presentando este tiempo delante de tu presencia, Señor. Te amamos, oh Rey, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios, y te damos gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hoy damos gracias a Dios porque nos permite este espacio maravilloso de poder compartir una vez más su preciosa palabra, que es de instrucción, guía y fortaleza a cada uno de nosotros. Maravilloso Dios, una vez más, gracias por este privilegio de poder servirte. Gracias, Señor, porque el mejor regalo es tu salvación. Gracias, Señor, porque la mejor compañía es la de tu Santo Espíritu. Agradece desde allí, desde tu hogar. Dale gracias al Padre porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel y porque definitivamente nadie hay como Él. Él es la fuente inagotable de amor que cada día edifica nuestras vidas en el nombre de Jesús. En esta mañana atamos al hombre fuerte, desautorizamos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús y declaramos sin poder y sin autoridad todo argumento que el enemigo quiera levantar esta mañana en contra, no de nosotros, sino de la obra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a nosotros nos buscan a causa de Dios. A causa de Jesús también nos persiguen. Vamos en esta mañana a hablar acerca de lo importante que es la oración. Y voy a invitarles a abrir sus Biblias en Marcos 1:35. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y que sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento y sabiduría, abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual en esta mañana para ver en lo sobrenatural. Dice la palabra de Dios: levantándose muy temprano, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estamos hablando en el Evangelio de Marcos acerca de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es clara y dice que el Señor Jesús, antes de salir a predicar, antes de salir a orar, a hacer milagros por los enfermos, antes de libertar a los cautivos, Él se metía en oración. Es necesario que nosotros, antes de salir a la batalla, a servirle al Señor, nosotros tengamos un tiempo de oración, tengamos un tiempo de intimidad con el Señor, porque si no hay intimidad con el Señor, definitivamente no hay autoridad, pero tampoco hay poder porque no hay presencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que ejecuta los milagros. Amén. Es tiempo de ser adultos espirituales, amados hermanos, y es tiempo de crecer en fe. Y para esto nosotros vamos a ser probados, vamos a ser purificados, porque va a ser quitado de nosotros todo lo que no le sirva al Señor y vamos a ser aprobados, para entonces sí poder estar llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y ser
esas vasijas que el Señor quiere que nosotros seamos en su perfecta obra. Entonces, el objetivo del cielo en la tierra son las almas para Jesús. Las almas no son para nosotros. El buscar almas para Cristo definitivamente tampoco es una competencia. Se trata de hacer bien nuestro trabajo para el reino de los cielos, para agradar a Dios. No podemos nosotros en este tiempo ignorar que es tiempo de oración. Tal vez muchos de ustedes estén diciendo en sus casas, ya yo sé orar, se pudo hablar de otra cosa. No. El Señor ha querido que en esta mañana, a través de su Santo Espíritu, ha puesto el sentir que hablemos acerca de la oración, de la importancia, porque tal vez tú en tu casa estás pensando y estás luchando con algunas oraciones que tú consideras que no han sido respondidas de parte de Dios, ni con un sí ni con un no. Pero nosotros es muy posible que estemos ignorando el por qué. ¿Por qué no hemos recibido aún respuesta? Yo quiero decirte en esta mañana que la oración es lo más íntimo y profundo que debe tener el cristiano. Jesús tenía una vida de oración aquí en la tierra. Y sabes algo, Jesús se sujetaba a la palabra de Dios y conforme a lo que habían dicho los profetas, para de este modo él poder orar. Asimismo nosotros tenemos que apropiarnos de lo que está en las Sagradas Escrituras para nosotros poder declararlo y que eso se haga una realidad en nuestras vidas. Jesús le daba primeramente el primer lugar a Dios. A veces nosotros decimos, yo también le estoy dando el primer lugar a Dios. Pero darle el primer lugar a Dios es que cuando yo me levante sea Dios, Jesús y el Espíritu Santo lo primero en lo que yo esté pensando. Y que cuando yo me acueste también sea lo último en lo que yo esté pensando antes de echarme a dormir. Dice la palabra de Dios que Jesús buscaba la presencia del Padre a través de la oración cuando aún era oscuro y no había amanecido bien. Lo que significa que él le daba el primer lugar al Padre Celestial. Pero también dice la palabra de Dios que buscaba un sitio solitario para orar. ¿Y sabe por qué buscaba un sitio solitario? Recuerda que Jesús salía de casa para orar, porque Jesús estaba siempre rodeado de los discípulos y de todas aquellas personas que le seguían. Y la oración es algo íntimo, algo tuyo con Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hablar con papá, que ni siquiera nuestro compañero, nuestra compañera, nuestros hijos tienen por qué saber. Algo de Dios con nosotros. Todos tenemos algo de Él únicamente con nosotros. Amén. Entonces es importante entender que tenemos nosotros, al igual que Él, buscar un tiempo de intimidad con el Señor. La palabra habla en Lucas capítulo 6 del versículo 12 hasta el 38, nos enseña lo importante que era para Jesús y lo importante que debe ser para nosotros el vigilar. Dice la palabra de Dios que Jesús, antes de tomar grandes decisiones, se metía en vigilia. Iba a la montaña y oraba y pedía al Señor dirección para tomar las decisiones importantes. Pero ¿cuántas veces nosotros primero tomamos la decisión y después cuando vamos al Señor vamos llorando porque ya hemos cometido un error a través de la decisión que hemos tomado? El orden, la enseñanza que Jesús nos dejó es que primero nos metamos en oración y busquemos conocer la perfecta voluntad de Dios para de este modo tomar las decisiones correctas y apropiadas. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en Lucas que Jesús descendía de la montaña lleno de amor, lleno de autoridad y lleno de un poder y una unción sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él venía de allí, de ese tiempo de oración, ocurrían grandes milagros de sanidad. Los cautivos empezaban a ser libertados, al igual que los endemoniados. El Señor empezó a enseñarnos cuál era la manera correcta de tratar a nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque bajaba del tiempo de oración lleno de amor, lleno de comprensión y lleno de perdón, que es muy importante. Al salir de allí, de ese tiempo de oración, el Señor estaba preparado para empezar a realizar milagros de multiplicación. Y dice la palabra de Dios
que era capaz de convertir el almuerzo de un niño en el almuerzo de 5,000 personas. Y sabes algo, él estaba presto para saciar a través de los milagros la necesidad de los pobres. Definitivamente es necesario orar por lo que Dios nos ha asignado. La oración no es solamente para un área de nuestras vidas, es también para nosotros incluir en nuestro tiempo de oración cuál es la asignación que el Padre nos ha otorgado a cada uno de nosotros y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cuál es nuestra parte en su perfecta obra. Así es que yo quiero decirte en esta mañana, la palabra de Dios es clara y dice que muchos somos los llamados y pocos los escogidos. Y no porque Dios haga excepción de personas, sino porque hay pocos corazones que están dispuestos a hacer las cosas a la manera de Dios. El Señor siempre nos va a entregar a nosotros una visión, nos va a entregar una misión y el Señor definitivamente nos va a entregar un plano acerca de cómo quiere que lo hagamos. Yo quiero que sepas como testimonio que el Centro Cristiano Dios de Poder fue entregado a través de una visión. Y el Señor ha tenido cuidado aún de los colores que Él quiere que lleve su casa. Porque el Centro Cristiano Dios de Poder es casa de Dios y puerta del cielo. Porque nuestra misión es conducir las almas a la vida eterna como Dios quiere. Pero como Dios es un Dios de orden, cuando Él te hace un llamado, Él te va a preparar. Luego te va a proveer de lo que necesites para darle cumplimiento a ese llamado. Y segundo, te va a enviar. A veces en nuestro modo de pensar humano, creemos que Dios primero nos envía, nos lanza. No, Dios no hace las cosas a su manera. Escúchame bien, el Señor primero te va a preparar, luego te va a proveer y luego te va a enviar. ¿Sabes por qué? Porque a causa de la obra de Dios, nosotros no tenemos por qué ser endeudados. ¿Sabe por qué? Porque si es propósito de Dios, Él lo va a poner allí. Todo, todo, absolutamente todo, como dice su palabra. Porque Él todo lo hace para darle un cumplimiento a su propósito y no por banalidad humana. El Centro Cristiano Dios de Poder existe porque es voluntad de Dios. Hoy tu hogar existe porque es voluntad de Dios y Él va a restaurar en tu casa todo lo que sea necesario, pero para ello es necesario que tú te metas en oración, que tú te pares en la brecha. Mira, el propósito de Dios siempre nos va a conducir a todo lo eterno. Yo quiero decirte en esta hora unos ejemplos de aquellos hombres y mujeres que el Señor les dio una misión, una visión y los preparó y ellos le dieron cumplimiento, pero antes de eso ellos oraron. La palabra de Dios dice que cuando Noé oró, el Señor le dio una visión de cómo tenía que ser, un plano, como decimos nosotros, en el mundo actual acerca de cómo tenía que ser esa barca maravillosa en donde el Señor tenía un propósito. Y yo quiero decirte algo, cuando Él preparaba, construía la barca, hubieron muchísimas personas que empezaron a burlarse de él. ¿Y sabes por qué se burlaban? Decía Noé, no está bien de la cabeza, no existe un río por aquí cerca, no existe el mar por aquí cerca. Y seguramente ni siquiera tenía ganas de llover en ese momento, porque el enemigo se encarga de aparejarlo todo para hacer que los que te rodean duden y que tú empieces a dudar a causa de aquellos que te rodean. Pero ¿sabes algo? A Noé eso no fue lo que lo detuvo. Mientras la gente perdía el tiempo burlándose, Noé seguía trabajando hasta cumplir con el objetivo que el Señor le había encomendado. Inicialmente Moisés, cuando oró al Señor, Moisés jamás pensó que tenía que pasar por un tiempo de preparación de 40 años para poder estar listo para servirle al Señor. A veces creemos que ya nos convertimos a Cristo y que ya tenemos que ser llenos de la gloria, llenos de la unción, llenos de todo el poder, pero estamos siendo bebés espirituales. Cuando Moisés se convierte, fue enviado también con unas ovejas, fue enviado con alguien que iba a ser en su suegro, pero él lo ignoraba aún y tuvo que pasar por un montón de cosas Moisés para estar preparado para llegar una vez más delante de Faraón y llegar en causa de pelear
en oración, en fe, a manera de Dios, para que el pueblo de Israel fuera libertado de las manos de los egipcios. Una vez fue el pueblo de Israel libertado de manos de los egipcios. Ya el pueblo de Israel había visto muchísimos milagros, pero cuando llegaron al desierto, al ver todo desolado, empezaron a desanimarse, empezaron a quejarse y empezaron a murmurar del siervo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés sabía y conocía lo que ellos murmuraban en contra de él. Sin embargo, Moisés seguía orando para que hubiera cumplimiento de la palabra de Dios. Moisés oraba por agua, oraba por comida. ¿Sabe por qué? Porque no lo detuvo la murmuración ni la queja del pueblo que Dios había puesto en sus manos para libertar una vez más. Daniel, por su parte, fue bajo presión que los enemigos quisieron ponerlo a desviar su fe del Dios verdadero para que se convirtiera en un idólatra. Pero ¿sabes algo? Cuando Daniel fue amenazado para causar en él un amedrentamiento, no lo lograron. Y lo que consiguieron fue que este hombre de fe aumentara su tiempo de oración 3 veces al día, postrándose delante de Dios. Y esta oración que hizo de manera continua al Señor, hizo que el Señor moviera su mano y lo librara de todo mal. Asimismo, Nehemías oró para empezar a construir, a levantar el muro. ¿Y sabes qué sucedió cuando Nehemías empezó a orar por el propósito de Dios? Se levantaron 3 enemigos en contra de él. Y dice la palabra de Dios que ellos le enviaban cartas para causar temor en él. Pero ¿sabes qué dijo Nehemías? No tengo tiempo ahora porque estoy ocupado haciendo una gran obra. No se distrajo, dijo, con una mano llevo la espada y con la otra mano voy trabajando. Así que cuando el enemigo se quiera levantar en contra de ti para detener lo que estás haciendo en la obra de Dios, tú sigue orando y dile al Señor, llevo la espada de la oración por un lado, la espada de la palabra por un lado, la espada del Espíritu Santo por un lado, y por el otro lado estoy trabajando en lo que el Señor me ha enviado. Cuando Elías vio que el altar del Señor estaba rodeado por cosas desagradables al Señor, empezó a orar y el fuego consumidor consumió todo aquello que era desagradable. Y además de eso, ¿sabes qué pasó? Estamos en tiempos indetenibles para la obra de Dios. Pablo empezó a orar por las almas, empezó a orar por las iglesias que existían, y dice la palabra de Dios que las iglesias en toda Asia Menor y en toda Europa se multiplicaron, empezaron a nacer cientos y cientos y cientos de iglesias. ¿Sabes algo? En este momento, en cada lugar de Colombia, en cada rincón debe haber una iglesia en pie de guerra, porque la iglesia somos tú y yo. Hay una iglesia en pie de guerra. Eres tú desde allí, desde tu casa. Eres tú desde allí donde estás viendo o escuchando lo que en esta mañana estamos predicando, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de verdad. ¿Sabe qué ocurrió cuando los discípulos empezaron a orar unánimes juntos con el pueblo de Dios? Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso no es tiempo de religiosidad, no es tiempo de división, es tiempo de unirnos en oración, como dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué ocurrió cuando Débora se puso a orar y empezó a conquistar al pueblo de Israel, que se encontraba en ruinas, que se encontraba, dice la palabra de Dios, sus calles estaban desoladas? El pueblo de Israel dejó de ser idólatra y empezó a convertirse en una fe inmensamente superior a la que antes tenían, a la idolatría, y se convirtieron al Dios del cielo. Empezaron a pertenecer al reino de los cielos. ¿Sabes qué ocurrió cuando Esther se paró en la brecha y empezó a orar y a ayunar y a convocar a través de mensajeros que era tiempo de ayunar y de orar? Porque de nada sirve que tú ayunes si no oras. El ayuno tiene que ir acompañado de la oración. La vigilia tiene que ir acompañada de la oración. El clamor es una oración. La intercesión es una oración. Todas son diferentes, pero todas son oraciones. Y ¿sabes algo? Esther empezó a orar y un pueblo fue salvo. ¿Sabes qué pasó, verdad? Cuando Jesús oró por la suegra de Pedro, que estaba enferma. El Señor ha dicho que nosotros haremos cosas mayores en su nombre.
Cuando veas un enfermo, no basta con que le tengas lástima, la lástima no servirá de nada. El Señor nos ha enseñado que cuando veamos un enfermo, oremos por él y declaremos en su nombre sanidad. No es lo mismo tener lástima que tener compasión. Entonces nosotros tenemos que ser llenos en este tiempo del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que da la templanza. Asimismo es el que nos llena de la sabiduría del Dios del cielo. Nuestra sabiduría no es de hombre, es de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que no dejemos de orar. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. De modo que al igual que aquellos hombres y mujeres en aquel tiempo, nuestra oración no puede cesar porque se burlen de nosotros. Nuestra oración no puede cesar porque alguien se levante en contra de nosotros a murmurar. Nuestra oración no puede cesar porque estamos en un tiempo bajo presión y seguramente hay muchas cosas por resolver. Pero yo quiero decirte en esta mañana, por nada estéis afanados, sino que más bien sean conocidas tus peticiones delante del Señor con todo tipo de acción de gracia. Porque la palabra de Dios es clara, dice que si te desesperas, no vas a añadir un codo más a tu estatura. De modo que así nos sofoquemos, gritemos, pataleemos, no va a venir la solución al problema de ese modo. Va a venir la solución si nosotros clamamos a Dios. Que tu oración no cese porque alguien te abandonó, que tu oración no cese porque alguien te despreció, que no cese tu oración porque te enfermaste o alguien en tu familia se enfermó, que no cese la oración de tu boca porque tus enemigos se hayan multiplicado, no, que no cese a causa de la tribulación, no. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente nosotros hemos sido llamados a orar. Es el ejemplo que Jesús nos ha dado. También nos preguntamos muchas veces el por qué es que algunas oraciones que nosotros hemos hecho, algunas cosas que nosotros hemos pedido, definitivamente Dios ha dicho que no. Yo quiero decirte que a veces Dios ha dicho que no porque tú has orado con duda. A veces Dios ha dicho que no porque has orado con malas intenciones. A veces Dios ha dicho que no porque has orado con rabia y en la ira del hombre no obra el Señor. A veces no hemos visto la respuesta de Dios en un sí, sino que ha dicho que no porque hemos orado con egoísmo. Otras veces porque hemos orado deseándole el mal a otras personas. Y la palabra de Dios dice, bendecid a tus enemigos. Y si esos enemigos no cambian, ¿sabes qué va a pasar? No tú, sino el Señor colocará ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero tienes que llegar al Señor en tu oración con la palabra en la boca. No puedes llegar en tus propios deseos de tu carne, en aquello que tú quieres, no. Tienes que ser conforme a la palabra de Dios. Y otras veces hay respuestas que no han sido dadas porque le hemos pedido cosas al Padre que Él sabe que no son de bendición para ti, que no son de bendición para mí. Y Dios es un buen Padre y no va a darle a sus hijos aquello que definitivamente no sea de bendición para su vida. Dios no va a darte algo que te dañe, porque Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Y el enemigo quiere venir con engaños, mostrándonos un principio bonito, pero Él sabe que el fin va a ser desagradable. Y su intención siempre va a ser dañarlo todo. Mira, yo quiero decir en esa mañana algo en el espíritu de personas que están viendo en este momento este mensaje en vivo, otros que lo están escuchando, personas que están a punto de recibir bendiciones. Mira, esto es pasajero, porque la palabra de Dios dice que todo pasará y lo único que no pasará es la palabra de Dios, el poder de Dios. Esto que estamos viviendo, este encierro es temporal, es transitorio, este cuidado es necesario, tienes que aprovecharlo al máximo. Pero yo quiero decirte que cuando esto pase, el plan de Dios es bendecir a sus hijos. Pero el enemigo allí donde tú estás te quiere engañar, te quiere distraer y quiere que ocupes tus manos con pequeñas cosas para que las tengas ocupadas en el momento en que venga lo grande de Dios. Yo quiero decirte ahora, esas pequeñas cosas te pueden a ti estar instando al pecado. Y el pecado es un cortocircuito en aquella fuerza de bendición que trae Dios. El Señor trae para nosotros bendiciones con una fuerza indetenible. Pero, amados, tienes que saber esperar. Hay que esperar un poco. David dijo cuando fue bendecido, pacientemente esperé en Jehová. De una David no fue rey. De una David no tuvo para comer. De una David no tuvo para ponerse buenas vestiduras. No fue así.
tuvo que pasar por un proceso, igual que tú y yo tenemos que pasar los procesos. Amados, no estén intentando volarse los procesos, buscando salidas cortas. No, eso a Dios no le agrada. Tienes que cumplir tu proceso conforme a su voluntad para que no venga el enemigo a tentarte y haya un cortocircuito en la fuerza que trae el Señor con todas sus bendiciones para tu vida. Porque entonces, si tú detienes esa fuerza a causa de tu desobediencia, de tu pecado en este momento, seguramente el Señor te va a bendecir por su infinito amor y misericordia, pero te tocaría esperar más. Te tocaría esperar cumplir otro tiempo más de tu proceso. Otras oraciones se tardan un poco porque Dios está preparando a sus hijos para que esa bendición que van a recibir sea permanente, lo cual no significa que Dios no te vaya a bendecir en algo, sino que el Señor Todopoderoso te está preparando para que tú puedas hacer de esa bendición algo permanente en tu vida. Entonces tal vez usted se pregunte, pero ¿cómo puedo conocer si lo que yo estoy pidiendo es o no es la voluntad de Dios? Hay dos maneras de saberlo. Una, toda la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Dos, cuando te metes en oración y en intimidad, el Espíritu Santo de Dios te va a revelar cuál es la voluntad del Padre y te va a revelar las cosas más escondidas que puedan existir si tu corazón está maduro y preparado para recibir esas revelaciones. Amén. Podemos decir también que muchos, en este momento, muchos enfermos, y créeme que no es del coronavirus, están pidiendo ser sanados. Y están orando y dicen, llevo tanto tiempo pidiéndole al Señor que traiga sanidad a mi cuerpo. Pero ¿sabes algo? Dios no sana como los médicos terrenales. Él sana diferente, Él sana tu alma primero, sana tu corazón, todo este conjunto de emociones que hay dentro de ti, buenos o malos, que en algún momento de tu vida te han podido dañar. Entonces dicen, yo quiero ser sana, yo quiero ser sano. ¿Por qué tengo que estar enferma? Porque me tiene que doler mi cuerpo. Y ¿sabes algo? Tienen algo ahí que mata más que un cáncer, que un SIDA, y que cualquier otra enfermedad de esas graves, que un coronavirus, y se llama falta de perdón. Cuando en nosotros hay falta de perdón, estamos enfermos en nuestra alma. Y cuando no perdonamos, les enseñaba en estos días a través del ayuno y a través de las antiguas prédicas que hemos venido haciendo, que si nosotros no perdonamos, estamos enfermos del alma. Y que el perdón es una condición para que el Señor pueda hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, quieres ser sana, si quieres ser sano, es tiempo de soltar, es tiempo de perdonar, es tiempo de sacar de ti todo aquello que tú sabes que es contaminación para tu vida. No podemos estar llenos de odio y hablando de perdón. No podemos estar llenos de envidia y declarando prosperidad falsamente sobre la vida de otros. Hay gente que siempre me dice, pastora, oro por mi finanza y cada día estoy más endeudado. ¿Sabes algo? Si sigues sembrando en malos terrenos, Dios te está viendo. Si sigues despilfarrando, Dios te está viendo. Si eres una mala o un mal administrador, Dios te está viendo. Y recuerda algo con tus finanzas, tú no eres ni más buena ni más bueno que Dios. Si queremos ser nosotros bendecidos en nuestras finanzas, tenemos también que empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Ser buenos administradores de todo y mirar en qué tipo de terreno estamos sembrando. Porque si siembro en un terreno de alguien que le da mal manejo, a lo que yo le siembre, esa ruina de esa persona va a venir hacia mí, que es el terreno donde he sembrado, ¿verdad? Entonces, es tiempo de saber que el enemigo va a querer engañarnos, pero no es tiempo de dejarnos entretener. Y ¿sabes algo? El enemigo quiere venir a jugar en este tiempo con el sentimentalismo y las emociones de las personas. ¿Sabes que él usa la presión, usa el dolor, usa la enfermedad para causar temor en las personas? Entonces, cuando él usa todas estas cosas, empiezan los seres humanos a darle prioridad al sentimentalismo y a las emociones, y así no funciona con Dios. Si nosotros estamos orando para ser bendecidos como hijos de Dios, no debemos en ninguna manera comportarnos como hijos del diablo. ¿Y cómo es como hijos del diablo? ¿Eso sucede, pastora? Por supuesto que sí sucede.
Hay gente que ora en la mañana y en el transcurso del día peca todo el día. Eso es orar, pero hacer la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Yo quiero que escuches atentamente lo que está escrito en Deuteronomio 28:15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumple fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordenó, vendrán para ti maldiciones. La desobediencia trae maldición, porque cada cosa que nosotros hacemos mal trae consigo una consecuencia. Muchas veces las bendiciones vienen y nosotros las dejamos escapar. Amados, es tiempo de cuidarnos, porque este es un tiempo de prueba no para uno, sino para todos en general. Esta prueba la está viviendo el mundo entero, pero algunos están pasando un momento aún más crítico y más difícil. Yo me atrevería a decir que Dios es bueno y ha tenido misericordia de Colombia y de los que en esta mañana estamos viendo este mensaje, y creo fielmente en que el Señor, al que hoy yo le estoy sirviendo y al que usted ha decidido seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, nos va a sacar libres y con bien de toda esta situación, porque su palabra dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Y en Santiago capítulo 6 versículo 6 dice que hay gente que cuando piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, no reciben nada. Es lo que les decía ahorita. No se trata de pedir para nosotros satisfacer nuestro ego o nuestro propio yo. Se trata de pedir sin egoísmo y no con el fin de dañar a nadie. Entonces, asegúrate que lo que tú estás pidiendo en este tiempo no solamente va a ser de bendición para ti, sino de bendición para otros. Porque si es de bendición para ti y para otros, entonces será para la gloria de Dios. Amén. En Marcos 14:36 define el verdadero propósito de una oración eficaz. Y esto fue dicho por el Señor Jesucristo en el momento en que se encontraba en el monte Getsemaní, en un momento de angustia, de llanto, así lo describe la palabra. Dice la palabra de Dios que la angustia era tan grande que nuestro Señor Jesucristo sudaba sangre. Y ¿sabes algo? El Señor Jesús oraba al Padre Celestial y dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estaba el Señor orando la voluntad del Padre, ojo, por encima de su miedo, por encima de su angustia y por encima de lo que él ya sabía que era un dolor físico y del alma que se le ha aproximado. Pero también tenemos en Primera de Samuel una muestra de por qué hay oraciones que, ojo, sí tienen un propósito de Dios, pero se tardan un tiempo en ser respondidas. ¿Y sabe por qué se tardan un tiempo en ser respondidas? A causa de nosotros, no de Dios. El propósito de Dios es darnos el sí, pero todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo que es muy conocido por todos, de una mujer llamada Ana, esposa de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 mujeres, y la otra se llamaba Penina. Y dice la palabra de Dios que al principio Ana oraba largamente, pero también dice la palabra de Dios que oraba largamente porque sencillamente tenía amargura en su corazón y en su alma. Eso dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Ana no comía, y créame que no era porque estaba en ayuno. Ana no comía porque hay gente que cuando tiene rabia no come, pelea con la comida, y Ana era una de esas. Entonces Penina se burlaba de Ana porque Ana era estéril y Penina podía tener 5 hijos. Y sabes algo, se dedicó Ana entonces a quejarse y a hacer el papel de víctima frente a su esposo y frente a todos aquellos que la escuchaban y que la veían. ¿Sabes algo? A Dios no podemos intentar moverlo con lágrimas o con pataletas, causando lástima, porque Dios no funciona así. No funciona con tu rabia ni con nuestro show. Así no sucede con Dios. Hasta ese momento la oración de Ana no estaba alineada al propósito de Dios. Mas un día Ana reaccionó espiritualmente. Dice la palabra de Dios que Ana empezó a orar en el versículo 10 y 11 de Primera de Samuel de una manera completamente diferente.
Y sabes algo, Ana hizo algo muy inteligente. Dejó de mirar a Penina. En este momento yo te invito a que quites tus ojos y le quites toda tu atención a todo aquello que no te deja crecer. Penina estaba allí como un distractor de Ana y no la dejaba crecer ni espiritualmente, ni como esposa, ni como mujer, ni de ningún modo. Pero un día Ana decide quitar su mirada de Penina y decide poner la mirada en el Dios dueño del poder. Y sabes algo, entendió Ana que ella no era una víctima. Entendió que ella no tendría que hacer más nada para llamar la atención de su esposo. Y empezó a confiar plenamente en el Señor. Y dice el versículo 10 y 11, que fue donde esta mujer hizo una oración específica, una oración clara. Y mira lo que dijo Ana: Señor, si te acordares de tu sierva y le dieres un hijo varón, yo lo consagraré a ti. Estoy segura que en ese momento los oídos del Señor estuvieron atentos. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento Ana cambió su llanto por una adoración. Antes de Ana recibir el milagro, ya Ana estaba adorando, estaba con cántico delante del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque empezó a activar su fe. Porque cuando tú quitas tu mirada de todo lo que te distrae, todo lo que no te deja crecer, tu fe se activa de manera inmediata, empiezas a crecer en el propósito de Dios cuando quitas la mirada del hombre y de aquellas cosas que te pueden distraer. Mira, te digo en el espíritu algo, hay gente en este momento que lleva meses, que lleva años distraída con algo o con alguien. Te dice el Señor en esta mañana: suelta eso, déjalo atrás para que crezcas. Porque sabes algo, los distractores no te dejan tener una vida propia. Y el enemigo también le gusta poner distractores para que tú no le des cumplimiento al propósito de Dios y para que no recibas tus bendiciones. Ana cambió ese llanto intenso que yo me imagino aburría a todo el mundo, porque cuando una persona le gusta quejarse, créeme, nadie quiere estar cerca de ella. Absolutamente nadie. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor le concedió a Ana un hijo maravilloso, extraordinario, llamado Samuel. Un gran hombre de Dios que sabía escuchar la voz de Dios y que aprendió a conocer la voz y las órdenes del Señor. Si ve, esto es lo que hace una oración específica y clara. ¿Qué es una oración específica? Mira, Ana no dijo: ay Señor, dame hijos, lo importante es que tú me des hijos para que Penina vea que yo puedo también dar a luz. No, ella no dijo: dame un varón o dame una hembra, dame unos gemelos o dame unos trillizos. No, Ana fue específica. Dijo: dame un hijo varón. Y dice la palabra de Dios que Samuel no fue el único hijo que esta mujer tuvo, sino que después de Samuel y después de que ella le cumplió al Señor con el voto que ella le había prometido, esta mujer tuvo más hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres obediente a Dios y cuando tú haces memoria de lo que le has prometido al Señor y le cumples, porque la palabra de Dios dice que es mejor no prometerle para no cumplirle. A Dios hay que cumplirle. Él se acuerda de todo lo que tú le has prometido. Cuando esta mujer cumplió con lo que le había prometido al Señor, el Señor le dio más de lo que había pedido. Cuando tú cumples lo que le prometes al Señor, el Señor te da más de lo que pide. Hay en este momento dos mujeres que el Señor las va a sorprender grandemente. Grandemente, dice el Señor, por cuanto tú haces memoria de las promesas que me has hecho a mí, yo hago memoria de las promesas que te he hecho a ti, dice el Señor. Entonces, tenemos que pensar bien qué es lo que estamos pidiendo nosotros a través de la oración. Ana, cuando pidió un hijo nada más porque Penina viera que ella podía parir, no pasó nada. Pero cuando pidió con propósito, empezó a suceder el milagro. A ti que estás orando por un esposo, por una esposa, piensa por un momento: ¿para qué quieres el esposo? ¿Qué quieres hacer en la obra del Señor con tu ayuda idónea? ¿Para qué quieres una esposa? ¿Acaso quieres un esposo nada más para que te mantenga, para que te lleve y para que haga las cosas difíciles que no puede hacer una mujer o que le quedan difíciles a una mujer hacer en casa? ¿Acaso quieres un esposo nada más porque no sabes estar sola? ¿O acaso quieres una esposa solamente para que te atienda y no para honrarla, no para bendecirla? La palabra de Dios es clara. Y a aquellos que quieren esposa y quieren esposo, lean bien
para qué es el esposo y para qué es la esposa. Porque no es para aquello solamente de tener una compañía o para tener alguien con quien pelear. No, la palabra de Dios es clara. Y nosotros debemos honrar ese esposo, esa esposa que el Señor nos da. Pero honrar no solamente se trata de regalos materiales, como muchos pueden pensar. Honrar se trata de ser fieles, de ser leales, cuando estamos con o sin esa persona. De eso se trata también la honra. La honra va más allá de lo material. Aun cuando lo material también hace parte de la honra, quiero decirte que de nada serviría que un día esa pareja que tú tengas te llene de 1000 cosas si no te puede ser fiel. De nada serviría que te llene de 1000 cosas materiales si no te puede tratar con amor. Entonces también mi pregunta es para aquellas mujeres y hombres que están orando por sus hijos. Están orando para que sus hijos se conviertan para acostarse a dormir en paz y no tener que levantarse a orar a medianoche para que Dios los traiga con bien a casa, o están orando para que se cumpla en ese hijo, en esa hija, el propósito de Dios, para que esa hija o ese hijo sean llenos del Espíritu Santo de Dios y empiecen a orar. ¿Para qué está la gente pidiendo un nuevo empleo? Si es para desatarse más en el mundo, el Señor no le va a dar nada. ¿Para qué están pidiendo un auto? Si es para enrostrarlo, para que otros le vean, para aparentar, el Señor no le va a dar nada. Tiene que mirar e incluir el propósito de Dios en todas las cosas que usted está pidiendo, tanto espiritualmente como materialmente. ¿Y por qué espiritualmente? Porque también sé que hay gente que está pidiendo unción. Pero la unción no es para mostrarnos a nosotros, la unción es para mostrar a Dios, para mostrar que Él es real, para mostrar que Él es amoroso, que Él es verdadero y que se compadece y tiene misericordia de toda la humanidad. La unción no es para vanagloriarnos a nosotros, sino para darle la gloria y la honra a Dios. Muchísima gente dice, ay, lo que pasa es que todavía existen muchísimos ateos. Y hay gente diciendo, yo no creo en nada porque yo soy un ateo. Para ser ateo se necesita más fe que para ser cristiano. Y sabes una cosa, yo te aseguro, yo sé que se ha multiplicado la conversión de las almas, porque esto del coronavirus no lo hizo Dios, pero lo que el enemigo hace, Dios tiene el poder de convertirlo a bien. Tú te imaginas cuántas personas nosotros vemos como una pérdida, pero la palabra de Dios dice que en Cristo el morir es ganancia en algunas oportunidades. Si estás en Cristo, el morir es una ganancia. Y yo quiero decirte algo. Con esto no estoy hablando de muerte, estoy hablando de la verdadera vida, que es la vida eterna, que es la salvación. ¿Tú te imaginas cuántas personas que no creían en Jesús y que han estado a punto de morir a causa del virus, se han convertido a Cristo en último momento y su alma ha sido rescatada? Porque a nosotros, si bien es cierto, nos importa todo lo terrenal, pero a Dios le importa que estemos bien en la tierra y que vayamos al cielo. Y el Señor ha usado todo esto para que muchos se conviertan. Yo pienso que en las trincheras no existen los ateos, que en los momentos de apuro hasta el más ateo se acuerda de pedirle a Dios que por favor tenga misericordia de él. Entonces, amados, es tiempo de activar nuestra fe. Es tiempo de creer, es tiempo de crecer en fe. La palabra de Dios dice, ora con fe y cree que lo que estás pidiendo ya lo recibiste y lo obtendrás. Cuando alguien ora bajo la convicción, muchos milagros en mi vida he recibido, que la gente se ha reído, que la gente se ha burlado, pero que hoy en día son una realidad de mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque mis oídos se ensordecen a la voz del enemigo y se activan a la voz de Dios. Y cuando la gente te quiere hablar algo contrario a lo que Dios te ha prometido, tú tienes que activar tu promesa y declarar, no fue lo que Dios me prometió. Dios me prometió esto y esto y esto, y no me ha prometido lo que tú estás diciendo. Así que yo me agarro de lo que el Señor ha dicho para mí en sus maravillosas promesas. La oración que nosotros hacemos tiene que significar algo. La oración tiene que ser algo más que una buena costumbre de nuestra vida, de nuestra casa. No es decirle a nuestros hijos, oren, y muchas veces nuestros hijos no saben orar. Y no es decir a nosotros, yo estoy orando, porque en la noche rápidamente yo digo, maravilloso Dios, gracias por los alimentos que he recibido, gracias por el techo, gracias por la comida, amén y amén. Pero ese no es
tener una comunión con Dios. Eso es lanzar unas palabras y ser agradecido al momento de irte a dormir, sí. Pero ¿sabes algo? Esa oración rápida no provoca ningún milagro, ninguna revelación para la noche y para el día siguiente. Esa es oración para salir del paso. Mientras tú oras corriendo, nunca vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Mientras tú oras corriendo, no vas a conocer la voluntad del Padre revelada. Mientras tú oras corriendo, no vas a tener una vida de intimidad realmente. ¿Tú sabes por qué hay pastores que no conocen sus ovejas? Porque no las saben escuchar. ¿Tú sabes por qué hay gente que no conoce su pareja, que no conoce a sus hijos? Porque no lo saben escuchar. Dios tiene la paciencia, el amor y todo el tiempo para escucharte. No llegues a Dios corriendo. Llega con todo el tiempo y tu oración que signifique algo para ti. La verdad es que estamos en un nuevo tiempo, hoy es 5 de abril y estamos iniciando un nuevo mes. Y no solamente es decir muchas cosas van a cambiar a partir de ahora, es que esas cosas realmente empiecen a cambiar como dice la palabra de Dios. Todos los días es una oportunidad naciente que tenemos nosotros para ser mejores personas, para ser mejor en Cristo. ¿Sabes algo? Mucha gente dice, ya es tiempo, yo quiero orar de una manera diferente. Yo siento que todo el tiempo yo digo lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Y ¿sabes algo? Se vuelve una cuestión mecánica. Pero yo quiero decirte en esta mañana que cuando tu oración es producto de una relación con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo pone la palabra en tu boca y tu oración es cambiada de una manera extraordinaria y tú misma o tú mismo te sorprendes de aquello que Dios ha puesto en tu boca para orar. Entonces reconoces que es la llenura del Espíritu Santo de Dios porque tú antes no hacías eso. ¿Sabes algo? Mira, el Espíritu de Dios pondrá la palabra necesaria. Aún no tenemos que preocuparnos, dice el Señor, por lo que hemos de decir frente a los que nos atacan, frente a nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios pondrá la palabra correcta en nuestra boca. Escrito está. Entonces, a veces nos pasamos tiempos enteros sin hablar con Dios. ¿Qué tal que un día tu esposa, tu esposo, tus hijos no te hablen en todo el día? Es señal de que algo está sucediendo, ¿verdad? De que están molestas o molestos contigo. ¿Sabes algo? No entiendo por qué nosotros, si decimos ser cristianos, vamos a levantarnos un día y pasamos todo el día sin orar, sin darle gracias a Dios, sin poner el día en sus manos. No entiendo cómo decimos que somos seguidores de Jesús si no hacemos lo que está escrito en los evangelios. No entiendo cómo alguien puede decir que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero limita a Dios y cree que los milagros no existen. No entiendo porque eso no hace parte del seguir a Cristo. El seguir a Cristo significa tener fe en el poder de Dios, así como Él lo tenía en el Padre. Que cada vez cuando fue a hacer el milagro de Lázaro, que dijo Jesús? Jesús dijo, Señor, Padre, gracias por escucharme. Pero después dice más adelante que Jesús dijo esto, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije para que los que estaban escuchando se conviertan. Eso es maravilloso, que tú tengas la convicción que Dios siempre te escucha. Y cuando tú sabes que Dios siempre te escucha, dejas de hacer oraciones necias. Tiene que ser específico, específica. No puedes pedir un auto y decir hoy lo quiero rojo, mañana lo quiero verde, pasado lo quiero azul. Entonces el Señor te dirá, ¿qué es lo que quieres? No puedes decir hoy quiero este esposo, pero mañana no lo quiero. Entonces el Señor, por el estar nosotros vacilando en nuestras peticiones, dice el Señor, entonces no quieres nada, no te voy a dar nada. El Señor quiere que, aunque estés viendo que eso está lejos o que eso está cerca, tú sigas teniendo la convicción que eso es lo que quieres para tu vida. Eso es ser específico. Yo siempre he dicho a mis ovejas y a todo el que me llama para que ore por ellos, cuando tengas claro qué es lo que quieres para tu vida, oramos específicamente. Mientras no sepas qué es lo que quieres, no ores. No ores porque sencillamente orar sin saber qué es lo que queremos es como una necedad. No podemos estar jugando con eso. No podemos estar pidiendo cosas que hoy queremos y mañana no queremos. Eso no es ser específico. No podemos estar hoy llorando y mañana dando gracias a Dios y pasado mañana llorando otra vez por lo mismo. Si decido gozarme por algo, me voy a gozar por eso.
Y si decido soltar eso, tengo que definitivamente soltarlo. ¿Sabes una cosa? Este tiempo, vuelvo a repetir, el enemigo lo quiere usar para confundir a la gente y crear en ellos sentimentalismos vanos y cosas, dardos inflamados en la cabeza de las personas. ¿Tú sabes por qué? Cuando Dios en su infinita misericordia saca a Lot con su familia de allá de Sodoma. ¿Sabes por qué la mujer se convirtió en una estatua de sal? Por andar con su sentimentalismo y con sus apegos mirando para atrás lo que estaba dejando atrás. Quiero decir algo en el espíritu que no está escrito aquí para nada, pero quiero decirlo en esta mañana porque el Señor me insta a decirlo. Y es, hay cosas que has pedido y que tú sabes muy bien cuál es la condición. No te dejes confundir. No te dejes confundir, por favor. Entonces, tenemos que entender en esta mañana que tenemos que ser como aquellos hombres y mujeres que se sobrepusieron a todo lo malo que se levantó en contra de ellos en su tiempo contrario para hacer la voluntad de Dios. Cuando ores, recuerda muy bien, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Tu oración carecerá de toda autoridad y de todo poder si no incluyes a Jesús, si no incluyes al Padre, que es el soberano y toma las decisiones, y si no incluyes al Espíritu Santo de Dios, que es el que revela al Padre, el Hijo aquí en la tierra, y el que ejecuta el poder del Padre aquí en medio de nosotros. No pasará nada sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo de Dios, porque escrito está, Jesús dijo que nadie llegará a Él si no es por el Padre, y nadie llegará a Él y nadie llegará al Padre si no es por Jesús. Pero asimismo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Consolador, el Ayudador, el amigo fiel. Entonces es necesario tener estas cosas claras al momento de orar. Amados, tenemos que orar en tiempo de adversidad, porque cuando tú no oras en el tiempo de adversidad, tu fe empieza a menguar. Tenemos que orar en el tiempo de peligro para echar fuera de nosotros, fuera de nuestros hogares y de nuestra familia, el temor. Recuerda que la idea es que tú como hijo de Dios instes, así como instó Jesús cuando los discípulos estaban en la barca. Jesús no le dijo, ay sí, se va a hundir la barca. No, Jesús dijo, cobrad ánimo. Y Jesús dijo, yo estoy aquí. Tú tienes que tener en cuenta y estar confiado y confiada que Jesús está montado en esta barca, que Jesús está en este asunto que nosotros estamos viviendo, que nosotros no estamos solos porque el Espíritu de Dios intercede por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Aún es tan misericordioso que cuando nosotros no sabemos pedir, Él intercede por nosotros de la manera correcta. Asimismo, el tiempo de seguridad va a llegar. Pero dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Cuando llegue el tiempo de calma, cuando llegue el tiempo de seguridad, es necesario que nosotros sigamos orando, dependiendo de Dios, para que entendamos que no somos autosuficientes. Tenemos que orar para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que orar en este tiempo para recibir en nuestros hogares corona de gracia. ¿Qué es corona de gracia? Significa para que nuestros hogares reciban aún lo que no merecen en este tiempo de parte de Dios. Porque gracia significa, una vez más vuelvo a decirlo a través de este medio, favor inmerecido. Entonces es necesario orar en acción de gracias para que nosotros podamos mover la mano de Dios y entender que cuando damos gracias anticipadas, así como hicimos con el ayuno, le estamos diciendo a Dios, le estamos diciendo a papá, creemos que ya tú lo hiciste en lo espiritual y lo vas a cristalizar, a materializar aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Creemos que estamos sanos y seguiremos sanos. Creemos que ya tú nos libertaste de toda opresión y seguiremos en libertad en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito en esta hora a que oremos, a que demos gracias a Dios por esta palabra, para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo cambie nuestra oración si hemos venido orando de la manera incorrecta. Poderoso Dios, en esta hora, mi Rey, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos has aceptado, Señor, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesús como coheredero juntamente con Él. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llenado, Señor,
de la compañía perfecta y preciosa del Espíritu Santo de Dios. Y has llenado a todos y cada uno de los que te hemos buscado en intimidad de ti, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, ponemos este tiempo, esta palabra en tus manos, en donde versículo a versículo, y sé que aún nos quedamos cortos porque existen muchísimos versículos más en los que habla acerca de la importancia de las diferentes oraciones y de cómo debe hacerse la oración correcta y de por qué el sí o el no de algunas oraciones de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, y declaramos que pondremos en práctica lo que hemos escuchado, mi Rey, lo que hemos aprendido en todos los evangelios acerca de ese gran ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de cómo es importante orar de madrugada, de noche o a cualquier hora del día. Cómo es importante orar por los enfermos, cómo es importante orar por los que están en cautividad, cómo es importante orar para que lo poco que hay en tu alacena se multiplique por mucho en el nombre poderoso de Jesús. Oh poderoso Padre Celestial, tú lo hiciste antes, lo sigues haciendo ahora y lo harás por los siglos de los siglos. Se llaman milagros, Padres. Se llaman milagros, mi Rey. Se llama milagro. Mientras tu pueblo no cese de orar, no cesará tu mano de hacer milagros en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que así como, Padre amado, me instas a la oración, empiezas a instar a cada uno de los que en esta hora están viendo y están escuchando a orarte, a buscarte de una manera poderosa, Señor. En esta hora, Padre amado, intercedo por aquellos, Dios, que dicen que tienen pereza espiritual y que sienten que en cada vez que van a orar algo se interpone entre ellos y la oración. Que sienten que cada vez que tienen el propósito de orar, entonces el enemigo confunde su tiempo a través de algo o alguien. Yo declaro, Señor, que estas personas empiezan a darte la prioridad a ti y avanzar en la búsqueda de tu presencia por encima de todo obstáculo en el nombre de Jesús. Padre amado, yo declaro, Señor, que en esta hora el pueblo que está viendo y escuchando abre su boca para decirte gracias, Señor. Para decirte gracias porque has sido bueno, gracias porque has sido fiel, gracias porque has sido justo, Señor, gracias porque has tenido cuidado de todo sin que se escape de ti ningún detalle de nosotros, mi Rey. Gracias te damos en esta hora, Señor, desautorizando en el nombre de Jesús todo ataque colateral del enemigo. Oh, poderoso Dios, gracias por tu amor. Gracias, Padre amado, por tu benignidad. Gracias, Señor, te damos en esta hora por nuestras vidas, por nuestra familia, por cada miembro de nuestra familia, por los que se han convertido a ti, los que no se han convertido, Padre, porque tu propósito es para con todos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, oh Dios, desde ahora y para siempre. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. De este modo, la invitación queda extendida para todos y cada uno de ustedes el día miércoles a partir de las 6 de la tarde. Estaremos conectados en vivo nuevamente trayendo una palabra que edifique nuestras vidas, una palabra que nutra nuestro espíritu, una palabra que realmente nos enseñe a ser mejores cristianos, mejores personas, mejor miembro de nuestra familia en el nombre poderoso de Jesús. También quiero agradecer a todas esas personas maravillosas que se han conectado en esta mañana y las que se seguirán conectando en el transcurso del día o de los días con nuestro mensaje. Quiero agradecer a todas esas personas porque le están dando la prioridad a Dios, porque Dios está viendo todo, está viendo la actitud con la que tú estás recibiendo este mensaje, está viendo el por qué y para qué te conectaste, está conociendo las intenciones de nuestro corazón. Amén. Así que yo les bendigo grandemente y declaro que nuestros hogares en el nombre de Jesús están bajo la cobertura del Dios de poder, del Dios de verdad. Así que el Centro Cristiano Dios de Poder bendice cada una de sus vidas. Desde ahora bendigo cada una de esas personas maravillosas que hacen parte de nuestro equipo ministerial y que siguen en pie de guerra.
orando por las almas y a todos los diferentes soldados de Cristo de distintas iglesias que están parados en la brecha, que hacen parte también de ese cuerpo maravilloso de Cristo, porque toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, y de donde tú estés, que seas lanzando la palabra que trae salvación a cada vida. Recuerda que si hay un momento oportuno para hablar de salvación, es este. Les bendecimos grandemente y les amamos. Amén y amén.